Pues nada, vamos a empezar esta sesión de esta tarde. Muy buenas tardes en primer lugar a todos y a todas. En esta nueva ponencia del ciclo organizado por el Archivo Municipal de Jerez y por el Ateneo de Jerez. Ya llevamos cuatro ciclos titulados El espejo de la memoria, en el cual ciclo intentamos exponer los trabajos de investigación que se van desarrollando desde el Archivo Municipal, utilizando lógicamente la documentación histórica que allí se conserva. Somos conscientes en el archivo, lógicamente, de una de las realidades históricas que definen a nuestra ciudad y definen a nuestra historia, que es su enorme extensión territorial. Y esto significa que se ha producido un reflejo documental en las series y en las secciones del archivo que hablan sobre caminos, cañadas, veredas, usurpaciones, terrazgo, etc. Es un campo de investigación a los que siempre prestamos atención, especialmente cuando tenemos la suerte en el archivo de recibir la visita de especialistas como el que hoy tenemos aquí, como José Manuel Astillero Ramos, al cual agradezco en primer lugar de una manera muy sincera su participación en este ciclo. Él conoce bien el archivo, nos ha visitado muchas veces y anda hurgando siempre de manera continua cuando no viene por correo electrónico, dando la lata para sacar más papeles, más datos, más documentación al respecto. Una persona que lleva viniendo al Archivo Municipal mucho tiempo. Y bueno, quería simplemente, aparte de dar la bienvenida a todos, recordarles que este ciclo continuará el día 20 de marzo con una conferencia de un estilo muy diferente que se llama, hecha por un historiador del arte, Fernando López Vargas Machuca, bajo el título Revelaciones y contradicciones, las fuentes documentales en el laberinto del gótico mudéjar jerezano. Siempre con la misma intención, repito, de dar a conocer los fondos documentales del archivo histórico. No tengo más que añadir, doy la palabra a Manuel Simancas del Ateneo de Jerez. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos al Ateneo, muchas gracias por vuestra asistencia. En primer lugar también dar las gracias a José Manuel Astillero por venir al Ateneo y dar esta conferencia que él dice que va a ser un recorrido imaginario, no virtual, y que va a empezar por 1274 por ahí. Sí, lo vamos a intentar. De todas maneras sabemos que él conoce muy bien estos caminos y esperemos, bueno, pues tener más conocimiento de nuestros caminos, de nuestras vías, y también pues yo creo que de camino pues enamorarnos más de nuestro paisaje y de los recursos que tenemos, ¿no? Yo voy a leer un breve resumen de su currículum, porque tenía 33 páginas y entonces se nos va a ir la conferencia. Bien, José Manuel Astillero nació en Sevilla en 1953, estudió desde primaria preuniversitario en el Colegio San Francisco de Paula, fue scout católico desde 1967 y fundador de la primera patrulla de los Scouts de España en Sevilla, año 1970. En los estudios universitarios cursó primero y segundo curso y tercer curso parcialmente de la licenciatura de Ciencias Exactas en la Universidad de Sevilla. Hizo el servicio militar de Infantería de Marina en San Fernando. Se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, año de graduación 1979. Diplomado en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente en el curso 1979-1980, Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos del Mediterráneo en Zaragoza, revalidación del título de licenciatura con Maitre en Ciencias Humanas, Universidad Paul Valéry de Montpellier en 1980-1981, certificado curso de planificación agrícola en el centro, también de un centro internacional de Montpellier, curso de dirección de empresa en la Cámara de Comercio de Cádiz, también en la Universidad de Río de Piedras en San Juan de Puerto Rico, miembro del equipo redactor del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico de Cádiz, coordinador técnico de la Comisión de Municipios de la Bahía de Cádiz, desde 1987 a 1991 coordinador del Gabinete de la Presidencia y gerente del Programa de Desarrollo Empresarial de la provincia de Cádiz,
de la Diputación Provincial, ganó el concurso Profesión por Mérito de la plaza de Técnico Superior de la Administración Especial Geógrafo de la Diputación Provincial, curso de doctorado en Geografía en la Universidad de Sevilla, jefe de Servicio de Asistencia a Municipios, suficiencia investigadora tesina por la Universidad de Sevilla, director adjunto del área de Cooperación Internacional, Ciudadanía, Juventud, Consumo y Memoria Histórica. En el 2015, área de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Servicio de Caminos Públicos. En 2017, en periodo de vacaciones hasta la jubilación. Ha sido profesor en temas de dirección de empresas y ordenación del territorio en la Escuela Superior de Desarrollo Rural, Universidad de Córdoba, conferenciante sobre temas de urbanismo, geohistoria, medio ambiente, caminería e historia en diversas localidades e instituciones. Autor de artículos en revistas, guías, libros, señaladamente en Historia del Paso del Estrecho de Gibraltar, 1992, Guía de Sevilla, 1992, traducida a 7 idiomas, Cortijos, Hacienda y Lagares, Arquitectura Rural de la provincia de Cádiz, Boletines de la Asociación Cultural de Estudios Itusitanos de Prado del Rey, Cádiz, documentos para la historia de la villa de Prado del Rey, prólogo de la descripción de la muy noble y muy leal ciudad de Arcos, Pedro Amasa Romero, 1634, publicado en 2014, Río Guadalete, Junta de Andalucía, 2015, y en la actualidad, director del Consejo Editorial desde 2014 de Documentos para la Historia de la Villa de Prado del Rey. Es miembro de la Asociación de Geógrafos Españoles del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, Asociación Cultural de Estudios Itusitanos y Amigos de las Andas. Esto es un resumen, es mucho más amplio. De nuevo agradecer a José Manuel su presencia y tiene la palabra. Gracias a vosotros por invitarme y gracias a ustedes por asistir a esta conferencia o este encuentro en la que pretendo que nos pasemos un buen rato y salgamos con muchas ganas de defender los caminos públicos de nuestra provincia, de nuestro entorno o de allí donde vivamos. Antes de empezar quiero hacer algo que no es muy normal, pero quiero dedicarle estas palabras que voy a pronunciar sobre el tema de la caminería jerezana a un buen amigo que se llama Juan Clavero, que está aquí presente entre nosotros, por todo lo que ha luchado por los caminos y por todo lo que ha sufrido últimamente con las cuestiones en las que se ha visto involucrado a cuenta de un intento de complicarle la existencia con un alijo de cocaína. Quiero dedicarle también estas palabras a toda la gente de Prado del Rey y el Bosque, algunos están aquí presentes, agradeciéndole la lucha que han llevado, porque aunque parezca mentira, los caminos son públicos, pero no los defiende la administración pública, los defienden los particulares. Y esto es algo que me parece vitalmente importante y que quizás sea la mayor justificación para que yo intente entusiasmarles a todos ustedes con todo lo que voy a contar ahora sobre los caminos. Espero que nadie se sienta, digamos, disgustado por hacer esta loa a mi amigo Juan y a todos los pradenses o pobladores y los bosqueños que han demostrado ser gente dura en esta pelea que llevan por conseguir que ese camino alto de Prado del Rey y el Bosque quede completamente expedito para el público, como debería ser normal, ¿no? Y bien, empezando un poco, quisiera, antes de hablar de los caminos, me gustaría hacer una serie de puntualizaciones breves sobre algunos aspectos que son claves. En primer lugar, de una forma muy sencilla, como la conferencia dice que es del término municipal de Jerez de la Frontera, y el término de Jerez ha cambiado tanto a lo largo de la historia que al final lo único que me quedaba por coherencia y por el carácter de la fuente de información es seguir utilizando el término de Jerez que pintó magistralmente don Adolfo López Cepero en el año 1904. No sé si se verá bien, pero si ahora se apaga un poco,
porque esa es una imagen rescatada de internet, no tiene calidad, pero... Manuel, si le ponéis en modo presentación se ve la imagen más grande y ocupa toda la pantalla. Perdón. Si ponéis la diapositiva en modo presentación, ocupa toda la pantalla. Sube. O aquí. Presentación arriba, presentación. Ahí, mira. Vale. Magnífico, gracias Felipe. No, pues bueno, suficiente. En fin, como iba diciendo, el término municipal de Jerez, que magistralmente dibujó don Adolfo López Severo, que realmente es una joya de la cartografía española. No hay muchos lugares que conserven un mapa de esas características, de esas dimensiones y de ese nivel de detalle y de exactitud. En segundo lugar, me parece que es clave que antes de seguir adelante tengamos al menos 4 ideillas sobre el término jerezano, ¿no? Un término que es enorme y que en realidad podíamos sintetizar o simplificar de una forma, digamos, muy reducida. En primer lugar, el hecho de que está dividido por el río Guadalete y por su afluente, el Majaceite, que llega hasta la sierra del Mojón de la Víbora, hasta cerca del Mojón de la Víbora. El Guadalete en realidad no solo ha sido un problema, un obstáculo para conectar ambas partes, norte y sur, del término municipal, sino que también el Guadalete hay que verlo como una guía, una ruta, una corriente cultural de carácter no ya histórico, de carácter total, puesto que sabemos por los estudios en los que participó nuestro amigo Antonio de Santiago y sobre todo Paco Giles, la importancia de todos los descubrimientos arqueológicos del Paleolítico, ya sea inferior, superior o superior, que hemos o que han descubierto a lo largo del cauce del río Guadalete y del cauce del río Majaceite. Por tanto, el Guadalete es un obstáculo, pero también es una corriente cultural. Quiero decir, aprovechando que utilizo este término Guadalete, que Guadalete no es una palabra de origen árabe, aunque tenga un primer vocablo que es de Wadi, ¿no? Porque aunque desde el siglo XVI empezó a crearse una historia sobre el río del olvido, el leteo, que fue una cuestión que se inventó Da Suárez de Salazar, que fue el biógrafo de los Ponce de León, pues desde entonces ha sido muy recurrente que casi todos los historiadores acudan a hablar del Guadalete como el río del olvido, un olvido que cada uno mezcla con culturas, pueblos y tradiciones diferentes, de tal manera que suena a cosas bien raras, ¿no? Lo que quieren decir con ese Guadalete, el río del olvido. Para mí, el término Guadalete es como el de Cerrete, es como el pequeño cerro. Guadalete es el pequeño río, no tiene más explicación. Y quizás esto tenga cierta lógica si tenemos presente que el que está a la otra parte es el gran río, el río Guadalquivir. Incluso hay unas palabras de un historiador árabe, de Ibn Said, que viene a decir algo así como, hablando de Jerez, allí están también la pradera del Brocado, que todavía se conserva, aunque con una historia algo cambiada, y el río Guadalete, Nar Lac, que es un río placentero con jardines y bellos paisajes que diría ese compendio del río de Sevilla. Creo que ahí podríamos encontrar una pista de esto que quiero poner en valor, que es, al menos
pregonar que el río Guadalete no quiere decir el río de los olvidos, sino que es simple y llanamente el pequeño río, que me parece una cosa muy bonita. Pero claro, en el siglo XVI, cuando todos los historiadores intelectuales luchaban y se inspiraban en los escritores clásicos, pues todos tenían que hacer algún tipo de investigación o de alusión para demostrar que su río, y sobre todo la ciudad en la que vivían, pues era súper antigua, ¿no? Porque ser vecino de una ciudad muy antigua, eso era como una especie de valor añadido. Para entonces, eso comienza en el siglo XVI, pero lo vamos a ir viendo en el XVII, en el XVIII y posiblemente también en el XIX. Otro aspecto que me interesa destacar del término de Jerez, aunque hoy ya son bastante poco perceptibles, es la existencia de grandes extensiones ocupadas por marismas. Marismas que no sabemos a lo largo de la historia exactamente cómo han ido avanzando o cómo han ido conformándose, pero que de alguna manera lo que nos dice es que en tiempos muy anteriores lo que hoy parece toda una tierra consolidada y un espacio, digamos, continental, durante muchos siglos, posiblemente gran parte de la historia, han sido zonas que pertenecían o bien al río Guadalquivir o bien al río Guadalete. Zonas inundables de grandes extensiones, ligadas, como digo, a estos dos ríos, puesto que una parte del término de Jerez está comprendido entre estos dos cauces fluviales. Como se verá, a lo largo, incluso en el siglo XIII, las marismas tenían una importancia todavía muy considerable. Otro aspecto que me interesa destacar es que lo que no es, bueno, también lo que es marisma, pero sobre todo lo que son los suelos fértiles, son suelos muy arcillosos, suelos blandos, suelos que lo mismo, si llueve mucho, se convierten en lodo y son impracticables, que lo mismo se convierten en suelos de grietas agrietados por la sequía. De tal manera que este espacio es un espacio que depende mucho de la climatología y de la alternancia de las estaciones, y que en cualquier caso no se lo ponían fácil a los camineros, puesto que en los tiempos, en los periodos y meses de la estación húmeda, francamente era difícil andar por estos caminos. Quizás por eso grandes episodios de la Reconquista se hicieron en verano y no en invierno, porque a lo que el Guadalete, por ejemplo, en la época en que comenzaré a explicar, no tenía ningún puente, aunque hay una ciudad que está muy reconocida que se llamaba Alcanatí, el puerto de Santa María, pero no sabemos cuándo desaparecieron esos puentes. Parece ser que están debajo del río, según me confesaba el Pantera, quizás submarinista o buzo más importante de la bahía de Cádiz, un señor que en realidad se parecía a una rana, porque era hombre rana y era lo más parecido a una rana. Su cuerpo era enorme, su capacidad torácica era del tamaño de un ropero y su fortaleza increíble. Pues él me confesaba, incluso él decía que Tarteso estaba debajo del puerto de Santa María, porque él cada vez que se metía por ahí veía mucho sangre. Pero bueno, el caso es que de estos puentes del Alcanatí no tenemos noticias recientes. Sabemos el nombre árabe, que quiere decir los puentes, Alcanatí quiere decir eso, también Alcántara, significa puente, pero no sabemos en qué momento desaparecieron. En cualquier caso, en el momento en que voy a empezar a componer este discurso, no había ningún puente a lo largo del Guadalete desde su nacimiento hasta su desembocadura. Tal vez existiera el puente de Zahara, pero de eso no tengo certeza porque no ha sido bien estudiado y no sé si es anterior o posterior a la conquista castellana. Y por último quiero destacar algo que todo el mundo, en fin, lo sabe y que es muy, digamos, muy simplón, ¿no? Es diferenciar y distinguir entre la costa y la sierra.
el término de Jerez es tan enorme que empieza en la costa y termina en la sierra de Málaga o la serranía de Ronda. De tal manera que a lo largo de todos estos 80-90 kilómetros conforman un mosaico de paisajes y de lugares realmente excepcionales. Quiere esto decir que estamos uniendo un punto muy elevado, muy alto, que está en la sierra, y un punto muy bajo que está en la costa. Esto ya de por sí podría entenderse como una ruta trashumante, una ruta que aprovecha los pastos de invierno que están en las zonas secas, en este caso estaría en el litoral y en las marismas, que ocupaba una gran extensión y era la principal fuente de pasto de la ganadería jerezana, y la sierra, donde se podía dirigir el ganado a comer el pasto precisamente en los meses fríos, los meses donde abunda, los meses cálidos, que es cuando abunda el pasto en la sierra. Bien, con estos 4 apuntes quiero comentar también que no hay hecho un inventario de caminos públicos de la ciudad de Jerez de la Frontera, falta por hacer, es una tarea ardua, que espero que se concluya, o por lo menos que se contrate y se vaya haciendo pausadamente, pero que llegue a hacerse, porque es fundamental saber cuáles son los caminos públicos del término municipal. Caminos que desde luego en el término de Jerez son muchísimos, creo, así a bote pronto, que pueden rondar los 300 caminos públicos y que puede andar un circuito aproximado de más de 2.000 kilómetros de vías o de caminos públicos, en los que introdujo lo que son las cañadas, que también forman parte del viario público. Pero olvidándonos un poco de ese gran conjunto que sería un universo, el conjunto de los caminos públicos, que los hay de mucho tipo, incluso muy pequeños, muy cortos, ¿no? Centrándonos en lo que son los caminos históricos, quiero puntualizar que un camino histórico no es más que una antigua vía de comunicación pública y que tiene su propia historia, una historia que lamentablemente casi nadie ha contado, porque si ustedes, como ustedes sabrán, a lo largo de toda su lectura, es raro el libro de cualquier historiador que incluya noticias o que haga algún estudio o alguna investigación sobre los caminos de una ciudad en concreto. No se ha hecho porque es uno de los temas olvidados y uno de los temas también que siempre han estado rodeados de problemas, porque las usurpaciones que comentaba antes y que ha dado motivo a esta lucha por el camino alto de Promo del Rey al Bosque, estas usurpaciones son muy antiguas. No se sabe si fueron los primeros habitantes de las cuevas o anteriores a ellos los que empezaron ya a usurpar de manera rapiñera. Pero es así, el caso es que hay mucho que defender y hay mucho que plantear. Un camino histórico, como digo, es esa vía antigua con su propia historia que hay que reconstruir y que yo invitaría a la gente que tiene interés o que tiene curiosidad a que fuéramos construyendo entre todos la historia de cada camino en concreto, que como veremos hay caminos que son no históricos, sino esencialmente históricos y de una importancia brutal, sin la cual no entenderíamos muchas cosas de nuestro pasado, de nuestra cultura y de nuestra economía incluso. Así pues, si antes decía que había varios centenares, más de 300 caminos públicos en el término, yo puedo decir que los caminos históricos casi rondan los 200. Creo que todos los que pintó don Adolfo López de Pero en su maravilloso mapa, pues son todos caminos históricos, algunos con una historia muy dilatada, otros con menos. Lo que sí es cierto es que desde entonces, desde 1904 y desde fechas anteriores, yo creo que ya
algo que tiene más de 150 años de antigüedad, ya se puede considerar como un camino histórico, como un camino con historia. Bien, para seguir adelante, me parece, ahora, este era el mapa de don Adolfo, que es una maravilla, lo mire por donde lo mire, y ahora con Gigapan, que lo ha escaneado y lo ha metido en internet, puede llegar a unos niveles de detalle súper fantásticos, ¿no? De tal manera que, si además lo superpone sobre un sistema de información geográfica, ya a través de modernas técnicas de georreferenciación, pues te das cuenta nos podríamos dar cuenta del nivel de detalle y rigurosidad con que está hecho. Este es un mapa que todos habrán visto, porque es el único mapa que creo que hizo don Bartolomé Domingo Gutiérrez, historiador jerezano, a mediados del siglo XVIII, en el que es de una forma muy naif, pintó lo que era el primer término de Jerez, que es el que va en los puntitos de color rosa, y que, como veis, llega hasta un lugar que posiblemente sea la Torre del Puerco, porque se paraba por ir clara, y la Torre del Puerco es quizás el punto más emblemático de esa divisoria y el origen, por supuesto, hoy de esos dos términos. Me parece también interesante este plano, porque a pesar de todos los siglos que han transcurrido y de todo lo que se ha estudiado, aún no sabemos por dónde iba el término de Jerez primitivo, porque la descripción que se hace en el amojonamiento pues admite múltiples interpretaciones, y la verdad es que yo, después de muchos años, tengo muy pocas cosas claras, que iré comentando a medida que lo vayamos descubriendo. Pero aquí una imagen de la importancia del río Guadalete y de su afluente, el Majaceite, como divisoria de los terrenos, en un mapa del siglo XVIII, que también tiene, digamos, una información muy curiosa por toda la toponimia que encierra, que nos la iremos encontrando en los amojonamientos que voy a citar. Un ejemplo de la vía de la culturalidad, del ejemplo que decía del Guadalete como vía cultural, por la presencia de... Creo que le estoy dando al revés. Disculpe. Pues ahí lo lejos. Bueno, así tienen ustedes la oportunidad de ir viendo ya, el que quiera se puede ir, ya he visto la fin. Pues he llegado al final, pero... Con el avance de página y el retroceso, avance o retroceso, y así te asegura que va a ser un tipo. Pues sí, pero trabajáis con el dedito. Bueno, ahí está. Había comentado lo del Guadalete y el Majaceite como vía cultural entre esos mundos que comentaba antes, entre el mundo de la sierra y el mundo del litoral, que poco a poco iremos desvelando. Me parece que llegado a este punto, y ahora tengo que darle al escape aquí, pero voy a salir de aquí porque no, con el PowerPoint no... Espero que se pueda apreciar bien, porque estas son dos ideas que me parecen absolutamente clave
para entender algo la historia de Jerez de la Frontera. No sé si... Hay una lupa que debo poner arriba, ¿no? Ahí está, ya. Sí, pero esto se debería de ver mucho más grande, es que la ampliación de la distancia no es muy conveniente. En fin, vamos a ver cómo... Al cuadradito de arriba, El cuadradito de arriba, ahí. se ve. Y ahora da la lupa, oye, van ampliando la Bueno, yo no sé si va... ¿Se ve más o menos? Que va, que va. A duras penas. Bueno, pues en ese caso, no sé, porque es que no, la verdad es que en pantalla se ve muy bien, pero aquí no se ve nada. Y por otra parte, voy a ver si haciéndole así, así ya se ve arrobado, ¿no? Sí. Ah, amigo mío. En realidad esto lo estoy haciendo como un truco en este discurso, porque quizás sea algo muy sorprendente. Y es que las dos cosas más importantes que yo observo dentro de la red caminera jerezana es una juxtaposición extraña de dos, digamos, modelos de caminos. Hay un tipo de camino que se expresa de esta forma radial, que son todos los caminos que parten de Jerez, que hay muchísimos, puede haber en total, pueden estar rondando alrededor de los 40 o 50 a una distancia de 2 leguas, o sea, de unos 11 o 12 kilómetros de lo que es el centro de Jerez. Nos da idea de una potencia radial enorme que hay que poner en relación, desde luego, con el hábitat diseminado de alquerías, de aldeas, que tuvo en tiempos musulmanes y muy anteriormente, porque como todo el mundo sabe aquí, la importancia de la arqueología en el rincón de Jerez, desde Lebrija hasta Chipiona y Jerez, es inmensa, la cantidad de villas, de asentamientos de todas las épocas y de todas las etapas culturales conocidas, de tal manera que esa presencia de núcleos de población ha ido posibilitando que se tejiera esta red radial que tiene como centro Jerez. Un centro que no es solo centro, sino también es lugar de paso. Lugar de paso porque, como veremos, hay vías de comunicación que van más allá de lo que es el propio centro de Jerez. Son vías de mayor largo recorrido. Pero esta primera impresión que quiero que vea, lamentablemente no demasiado, si lo pongo así igual se ve mejor y todo, ¿no? Pero bueno, lo que sí creo que se puede apreciar es ese carácter de radial que parte de Jerez. Una estructura radial que ha llevado mucho tiempo construirla, no sé cuánto, pero desde luego mucho tiempo. Esto, y como veremos además, no es una estructura que se haya construido recientemente, sino que esto tiene ya en algunos casos más de 8 siglos de historia. Es decir, estamos ante una ciudad que ha sido capaz de crear esta red por su importancia histórica, y esa importancia, aunque ha sido y sigue siendo muy discutida por aquello de que las fuentes siempre dijeron que Jerez era una ciudad moderna, ¿no? Como decía, una ciudad mediana, como decía el Idrisi o Alin Yari. Lo cierto es que Jerez ya en el medievo hacía gala de tener este tipo de red radial, una red de una gran densidad y muy desarrollada. Algunos de estos caminos, por ejemplo, que hemos tenido la suerte de que se conserven documentos, como la famosa sentencia del juez don Alfonso Núñez de Toledo del año 1434, que gracias a los trabajos de nuestro amigo Emilio Martín Gutiérrez lo he podido rescatar, ¿no? Que son
Es un texto bastante extenso donde se describen dehesas, donadíos y por supuesto caminos. Pues lo que he venido a descubrir ahí es que precisamente ya en 1434, aparte de otras consideraciones, la ciudad de Jerez tenía tendido hacia el sur no menos de 12 caminos importantísimos. De hecho, de 12 caminos importantísimos que iban todos entre el puerto de Santa María, y si me apuro un poquito más a Rota, entre Rota y el Portal, o el puente de la Cartuja, por decirlo de una forma más amplia. En ese tramo del Guadalete y de la costa, encontramos multitud de caminos ya en el siglo XV, a principios del siglo XV. Por ejemplo, encontramos un camino, se llama el Camino a la Cabeza de Arnal Pérez. Después de haberlo leído, no he podido encontrar dónde se sitúa ese topónimo, ni por asomo. Pero era un camino que salía de Jerez e iba a esta cabeza que debería de estar cerca de la parte noroeste, cerca de Burguena o de la Pozuela, de algún punto de ese rincón. Si no, quién sabe, nombre de alguna parte del término que entonces era de Jerez, pero que después dejó de serlo, formando parte o bien de Trebujena o bien de Sanlúcar de Barrameda, antes de que se extinguiera o se desmembrara de la ciudad de Jerez. Pero en esa lectura, por ejemplo, encuentro caminos como la Calzada del Canto. Actualmente hay un camino que se llama la Cruz del Canto, pero era entonces calzada y atravesaba el río Guadalsabaque. Había un camino de Sidueña, estaba el camino de Torrós, y aparte había otro camino que era el camino que iba a las viñas de Parpalana y a las Salinas Mayores, además del Trobal, además de la trocha de Rota o de la trocha del puerto. Es decir, en un corto, digamos, espacio, en un cuadrante de este círculo de 90 grados, la densidad de caminos es impresionante. Pero si ahora, tomando como, digamos, punto de partida el camino del Portal, que sería este aproximadamente, pues aquí no podemos apreciarlo con todo detalle, pero ocurre exactamente lo mismo. La densidad es enorme porque otra de las vías fundamentales era el camino de Jerez a lo que hoy es el puente de la Cartuja, que anteriormente se llamó el Vado de Medina, y anteriormente, creo, porque no estoy seguro, que se llamó el Vado de la Trapera, en honor a una torre trapera, que parece que tiene alguna relación con un molino de aceite. No es una torre defensiva, sino una torre rural, de las llamadas rurales, ¿no? Pero creo que en ese punto estaba el vado, y por ahí pasaba y pasa la cañada del Lomo del Medio, que iba a esa vadera de la Trapera. Al lado estaba también otras vaderas, puesto que el Guadalete, aunque hoy se reconocen siete vados a lo largo de su cauce, pero antiguamente había muchísimos más. Era la única forma de pasar el río, por vados, es decir, a patas, no había o nadando, que supiera, ¿no? Lo que está claro es que en torno al puente de la Cartuja encontramos otras vaderas importantes, como la vadera de la Gretera, que ya no existe, o la vadera de unas aceñas llamadas de Rodrigo Vera, que tampoco he conseguido situar, pero que está en ese espacio, en torno a ese punto. Bien, esto es lo que, por supuesto, hacia el norte hay multitud de caminos, que iremos nombrando, pero yo creo que después de decir esto es suficiente de momento, y voy a pasar a la siguiente estampita. Esta. Aquí ya por mucho que amplíe, pero se ve algo más porque está en color verde o no.
Sí. Bueno, la idea, quizás por como más sencilla, destacará, ¿no? Es que estamos ante otro tipo de red completamente diferente a la anterior. Como se puede apreciar, esta es una red transversal que se mueve fundamentalmente a través de un eje que viene de la sierra y acaba en la costa, pero que también tiene muchas transversalidades, unas que van directamente al Guadalete, que era el principal aporte de agua para el ganado, y Jerez era una ciudad eminentemente ganadera, o caminos que van en otras direcciones y que cruzan a esta vía principal y que son caminos que unen a otros territorios municipales diferentes al de Jerez, como iremos viendo poco a poco. Lo que sí me parece interesante destacar es este hecho de que este es el eje, un eje que aprovecha precisamente el pasillo natural de los ríos y llega hasta la costa, hasta el lugar donde actualmente acaba el término de Jerez, que es en este punto de aquí, que se llama la marisma de la Tapa, pero que anteriormente seguía más adelante, puesto que el término de Jerez incluía el término de San Lucas y también incluía el término de Trebueno, por lo cual nos iríamos mucho más allá. Pero como pueden ver, Jerez parece centro porque está rodeado de vías pecuarias que están pintadas de verde, ¿no? Que está en la red de vías pecuarias, pero no hay una red arterial radial de vías pecuarias que salgan de Jerez o pasen por Jerez, cosa muy normal en casi todos los municipios, por ejemplo el de Arco, o el de Alcalá de los Azules o el de Medina Sidonia, que en algún caso, en algún momento podremos ver alguna imagen. Lo cierto es que es un contraste tanto dentro del término municipal de Jerez como fuera del término, porque es raro encontrar una ciudad que no tenga una estructura radial ya de por sí formada por vías pecuarias, sino por caminos públicos, que son otra cosa diferente. Bien, pienso que es oportuno, ya que estamos con el tema de las vías pecuarias, hacer alguna puntualización a que el tema de las vías pecuarias evidentemente no es algo que surja con la Mesta, en el año 1273, que es cuando se funda el Consejo de la Mesta. Es algo muy anterior porque como puede verse en este chupetoso mapa, pero bueno, porque no, a pesar de lo mucho que lo he intentado oprimir, no he conseguido quitarle esa raya, pero yo creo que es una prueba demostrativa de que el mundo de la transhumancia forma parte de la cultura del Mediterráneo norte. Como pueden ver, quizás, o podamos decir, quizás España sea uno de los países donde la transhumancia tuvo una mayor representación. Transhumancia, hubo muchos tipos de transhumancia de arriba a abajo, de abajo a arriba, de un pueblo a otro, pero en realidad lo que estamos viendo son vías transhumantes, y estas vías transhumantes nos ponen de manifiesto de que están presentes a lo largo de un mundo que se organiza culturalmente, desde luego en la época del Mediterráneo arcaico, posiblemente, ¿no? En los tiempos de Pericles, en los tiempos del siglo V, VI antes de Cristo. Como pueden verse, hay zonas en los Balcanes, hay zonas en Armenia, como por ejemplo toda esta zona del Mar Caspio, Mar Negro, absolutamente densa, o esta parte sur de Italia, otras muchas pequeñitas que iban en diferentes puntos de lo que es Turquía y sobre todo de España. En el sur lo que vemos son unas líneas mucho más finas, porque no había transhumancia, sino lo que había era rutas caravaneras de poblaciones nómadas, que no tiene nada que ver con la transhumancia. La transhumancia es el traslado del ganado para que el ganado coma los pastos de invierno y los pastos de verano, pero no transporta ni su casa, ni a su familia, ni a su pueblo.
el nómada, el que va en una caravana, ese se lleva la tienda de campaña y se lleva todo lo que tiene y va viviendo y montando y desplazándose a medida que construye nuevos lugares. Bien, interesante también por situarnos de alguna manera, este es el mapa de las vías pecuarias de la provincia de Cádiz. Como se puede ver, hay muchos colores, hay muchos grosores, hay mucho de todo, porque cuando se pone en marcha el proceso de construcción de los proyectos de clasificación de las vías pecuarias en los años 40, a partir de la orden ministerial del año 1944, pues cada municipio hace su proyecto y hace con sus vías pecuarias lo que le parece. No responde, aunque se, digamos, perdiera muchísimas horas consultando mapas y libros y demás, al final las decisiones no las tomaban los técnicos, sino las tomaban los que mandaban, en definitiva, los capitulares del ayuntamiento o del Ministerio de Agricultura en este caso. El resultado es que la red de vías pecuarias de la provincia es una red heterogénea, muchas veces sin sentido, porque hay cañadas reales que llegan al borde del término municipal, como pasa, por ejemplo, con la cañada de la Sierra de Jerez, que llega al límite de la Sauceda y desaparece. Ya no sigue, ya no hay una cañada real, no sigue, hay que esperar. Hay que bajar algo más para encontrarnos otra cañada que se supone que se unía a esta, pero que en la actualidad, ni en la actualidad ni hace ya bastante tiempo acababa uniéndose, a pesar de ser la misma vía, como tendremos ocasión de ver. Como puede verse, por ejemplo, este arco de la frontera, ahí se ve una red radial clarísima, o el caso de Medina Sidonia, que está más abajo, que es un círculo y montones digamos, como si fuera la rueda de un carro. Bien, esto quiere decir que cuando en Jerez se inician los trabajos para la confección del proyecto de clasificación de vías pecuarias en 1948, el técnico, señor llamado Enrique del Fresno, Enrique Gallego Fresno, pues este señor, aparte de consultar todo lo que había en los archivos, que yo no sé si lo consultó todo, porque hay muchísimas cosas en el archivo que leer, no creo que al hombre le diera mucho tiempo para ello, pero lo cierto es que él hizo un proyecto de clasificación que fue ya de por sí en origen un proyecto aberrante, porque él mismo declara que hay 5 vías pecuarias dudosas, que no sabe por dónde van, aunque si se hubiese molestado la hubiese situado, y había 9 vías pecuarias que eran enormemente anchas y que, digamos, que eran excedentes, ¿no? Que no se deberían de respetar porque no tenían uso y porque eran muy anchas. Y además se despachó con el suprimir todos los descansaderos del término municipal, que sería un número posiblemente cercano a los 30 o 40, de los que quedaron 20, el inventario 20, pero que se conoce que a través de la historia hubo mucho más descansaderos de los que al final este señor inventario. Ese proyecto se firma en el 48, pues pone nervioso a los ganaderos, a los agricultores, a los capitulares y por supuesto a Enrique Gallego del Fresno, porque el hombre se tuvo que someter a una presión enorme. El caso es que es el único caso que conozco de un proyecto de clasificación de vías pecuarias que sufrió 7 modificaciones sucesivas. Es decir, que parece que una vez que se lanzó el proyecto, inmediatamente hubo mucha gente que empezó a opinar y empezó a poner encima de la mesa argumentos tales como que esto era un despropósito. Había muchísimas vías pecuarias y además eran muy anchas y ya casi no servían para nada. Por tanto, había que poner la tijera. Y efectivamente eso es lo que vinieron haciendo en esas 7 clasificaciones. De tal manera que las cañadas, que como todo el mundo sabe, o mejor dicho, no todo el mundo lo sabe,
pero que las cañadas, cuando originalmente se declaran, en 1273, precisamente se les da un ancho de 6 sogas. Cada soga eran 15 varas. De ahí que actualmente se diga que una cañada real tiene 90 varas. Pero 90 varas que son 75,22 metros, o sea que son bastantes metros. Pues a lo largo de estos años lo que se hizo fue precisamente ir recortando el ancho de tramos y de vías pecuarias enteras. Por lo cual, el resultado de todo esto pues fue una especie de, no sé, de mezcla caótica, porque al ir recortando en tantas vías pecuarias anchos, al ir quitando del medio tantos descansaderos, la red se fue desconfigurando y dando paso a que la usurpación se convirtiera ya en una especie de, no diría yo deporte, pero de oportunidad absoluta, porque en algunos casos se dice que se va a recortar el ancho de una vía pecuaria porque hace falta terreno para construir viviendas sociales. Así lo dice, no me lo estoy inventando. En cualquier caso, lo que sí es importante tener presente es que esto era un proyecto que a fin de cuentas era un proyecto de un individuo sometido a una discusión, pero que después ese proyecto ha dado tantas vueltas que en la actualidad lo que sabemos es que no se le consideró por parte del Ministerio de Agricultura las modificaciones que se plantearon, las dudosas se incluyeron, las que él decía que había que recortar se mantuvieron, pero en la actualidad yo no sé, porque ya a través de la información que da la Junta de Andalucía, yo ya no sé en qué estado se encuentra, porque en algunos sitios pone no deslindada, pero está en un cuadro y no dice longitud. No sé si la vía pecuaria ha desaparecido, se la han merendado o están esperando a que alguien la usurpe. En cualquier caso, hoy por hoy hay 71 vías pecuarias reconocidas en el término municipal, que entre todas suman unos 600 kilómetros. Esto también quiero decir que son 600 kilómetros muy particulares, porque en gran medida todas las vías pecuarias de Jerez son cañadas de 64 varas, que es una medida muy de Jerez, equivalente a 53,5 metros, es algo muy propio de esta ciudad, no es normal en otras ciudades encontrarse 64 varas, no sé, porque circunstancias, quizás por el valor histórico, y las cañadas reales, que por supuesto siguen teniendo los 75,22 metros, además de algunas que han superado con creces estas anchuras, como el caso de la cañada ancha, que en el libro de las cañadas de 1634 se dice que en algunos tramos tiene más de 200 varas de ancho, o que en la actualidad, por ejemplo, la cañada Real Marchantiega, que es la cañada que es una cañada importantísima, pero muy desconocida, que parte de San José del Valle y llega hasta Alcalá de los Azules, pues esa cañada real tiene 120 varas de ancho. Es decir, que estamos hablando de una red de vías pecuarias de 600 kilómetros, pero que ocupa una extensión considerable, puesto que estamos hablando de vías muy anchas. Y bien, llegado a este punto, creo que ya es cuestión de que empiece un poco con la descripción de lo que es el momento oportuno. El viaje, digo que es imaginario, porque aunque yo esté aquí hablando, lo único que puedo conseguir es que ustedes imaginen dónde están, en qué momento, y si lo que yo digo es verdad o no es verdad, o si él ha tenido una experiencia y puede corroborarla o no. Es imaginario porque los mapas son imaginarios, son simbólicos, no son un fiel reflejo de la realidad, y porque los textos que escribí, que vamos a comentar, son copias de originales, como es el caso del amojonamiento de 1274, el famoso amojonamiento de Alfonso Fernández, hijo del rey Fernando III el Santo, y persona que cuando le encargan ese cometido, pues no sé lo que hice, pero luego no parece que se molestara demasiado. Y ya veremos por qué. En cualquier caso,
el momento de 1274 me parece un momento importantísimo, porque es la primera vez donde nosotros los castellanos podemos leer con sus palabras la existencia de una serie de caminos que están ahí y que pasan por determinados lugares. Normalmente, y esto ya lo reconocía el profesor Juan Avellán, ni las crónicas de los reyes castellanos ni los escritores musulmanes, a excepción de Idrisi y Al-Suri y poco más, los demás nunca se ocuparon de los caminos. Decían que el rey iba de Algeciras a Sevilla, sí, pero ¿por dónde pasaba? Es una incógnita. O iba de Algeciras a Calcena, pues tampoco sabemos por dónde iba. Sabemos que iba a un sitio, pero por dónde no. Sin embargo, aquí hay una referencia ya física, material, visualizable, que es por dónde pasaban estos caminos, que por entonces ninguno era llamado ni cañada ni vereda. Las palabras de cañada y vereda aparecen siempre unidas y nos lo vamos a encontrar por primera vez, por lo menos yo lo he encontrado por primera vez en los trabajos de este juez que he citado antes, de Alfonso Núñez de Toledo, en los que ya se habla de cañadas y veredas, que son propiedad de la ciudad, no de la mixta, son propiedad de la ciudad, todas, igual que todas las entradas y salidas, igual que todos los caminos, todo era propiedad de la ciudad. La mixta tenía sus jueces, pero los diarios de quien eran propiedad eran de los consejos de los municipios por entonces existentes. Como digo, cañada y vereda son palabras que nos encontramos, pero como una cañada es como cañaverales, que es el origen de la palabra cañada. No quiere decir que sea una vía de transhumancia ni mucho menos. Lo que sí es importante reconocer es que en esta fuente se utilizan palabras que son o que nos indican un estado de conservación y de calidad de los caminos existentes, de una gran magnificencia, digamos. Y ahora lo iremos viendo. En primer lugar, este amojonamiento, que no quiero hacer muchos comentarios porque si no me voy a alargar demasiado, pero bueno, ustedes saben perfectamente que Jerez fue la capital de la Cora de Sidonia, es decir, que Jerez no solo era la capital de su municipio, de su distrito, o Iclín, como le llamaban los árabes, sino que es la capital de una Cora. Ese hecho es también lo que explica muchas de las cosas que estamos comentando de esta red radial y de la importancia de lo que vamos a ir descubriendo a medida que vayamos exponiendo el tema, y que fundamentalmente es o se pondrá de manifiesto con la incorporación del término del Tempul a Jerez. Pero antes de llegar a eso, creo que es conveniente, y ahí en esta filmina que se ve bien, no porque está borroso, Bueno, en cualquier caso lo pongo porque no quiero que ustedes se crean que yo me estoy inventando este discurso, sino que está ahí escrito. Esto que está ahí escrito es la copia que transcribió Bartolomé Domingo Gutiérrez, que es para mí la más completa y quizás la más coherente, porque las otras que he leído, las otras interpretaciones que he leído de este amojonamiento de 1274, pues la verdad es que me resulta un poco asombroso que falten mojones, que cita Bartolomé, y también palabras claves como torna. Si la linde va recta, pero en algún momento torna. Pues en la linde de Bartolomé, la linde no torna, solo torna donde debe de tornar, pero en otras transcripciones la linde torna alguna que otra vez, con lo cual acaba uno volviéndose ya un poco loco, porque si ya de por sí es difícil de interpretar, no digamos tener que validar
la existencia de varios documentos sobre una misma cosa, donde además se utilizan topónimos que no tienen nada que ver unos con otros, ¿no? Caso, por ejemplo, de Bartolomé cita a Casares, que es una aldea que está colindante con Bétula, y sin embargo, en la transcripción que hace Martínez Ruiz, pues, porque así lo pone, que es un documento que se conserva en el obispado, se llama Alsuesi. Entre Alsuesi y Casares, pues ustedes me dirán qué parecido hay, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí quiero decir como primera cosa, y esto es algo a lo que me atrevo a decir, no sé si alguien me tirará algún tomate, pero porque alguien me dijo que iba a venir a tirarme tomate, lo que sí quiero decir es que el término que se describe en 1274 es un término que ya existía. Es decir, no es un término nuevo, a diferencia de lo que ocurrirá con el término del templo. El término de 1274 de Jerez va por mojones que ya estaban. Es decir, no se está inventando nada, va siguiendo una mojonera, y esa mojonera están los mojones ya hechos. Con lo cual, me parece que es un dato suficientemente importante en el que quizás no se haya reparado. Es decir, que posiblemente gran parte de lo que sabemos del término de 1274 era el término que tenía en tiempo de los moros, que es como normalmente se le llama en los privilegios y en los documentos del siglo III y siglo XIV. Siempre se hace referencia al tiempo de los moros, el término que mejor tuvo en tiempo de moros, la frase o la coletilla exacta. No obstante, en ese mismo amojonamiento descubrimos que hay algún cambio, pero ese cambio se constata, como es el caso de una aldea pegada a Medina Paterna, que se llama la aldea de Alcubuidad, que actualmente existe algo parecido, que se llama Las Alcobainas, y es un lugar verdaderamente extraño, porque es como un molde de un flan, ¿no? Un círculo, una especie de foso enorme, rodeado de arroyos, y en medio un cerrete muy pequeñito, donde está el cortijo, y me imagino donde estaría la aldea. Esta aldea de Alcubuidad era de Arcos, pero después pasó a ser de Medina Sidonia. Bien, yo creo que lo interesante, y como la conferencia es sobre los caminos históricos, y ahora nos vamos a dedicar un poco a comentar, a describir cuáles son estas vías principales. En esa primera filmina ahí aparecen los caminos de la linde norte, pero quiero decir que es curioso que hasta llegar a la carrera de Lebrija, que ya está bastante metida dentro de lo que podríamos llamar el continente, pues no hay ninguna otra vía que se cite, y yo me da por pensar de que en algún momento estaría justificado que hubiera una vía desde Lebrija hasta las Mesas de Asta, o Lebrija a Sanlúcar. He pensado que quizás no se citaran porque ahí la marisma era muy amplia y posiblemente aún siguiera inundada, pero en algún momento tiene que aparecer la existencia de esos caminos, porque también hay una cañada real que va desde Sanlúcar a Lebrija, y si existe una cañada real no es porque se creara solamente con la Mesta en 1973, sino porque responde a vías muy antiguas, son muy anteriores. Algunas de estas vías yo las vengo a poner en conexión con los asentamientos neolíticos, y por supuesto asentamientos neolíticos con las culturas recolectoras y cazadoras que se están moviendo y consiguiendo recursos para sobrevivir en cualquier medio por el que transiten, ¿no? Pero lo importante de este primer tramo es que no necesita ningún camino hasta la carrera de Lebrija. Pero antes de continuar, quiero decirles que fijaros que la palabra carrera es una palabra que hoy la utilizamos para cosas, ¿no? Mi niño tiene una carrera, o voy a hacer una carrera, o hay una señora haciendo una carrera, una cantidad de acepciones increíbles. Pero aquí se utiliza como una palabra derivada de una palabra
que en realidad es latina pero de origen griego, que es carraria. Carrera viene de carraria, y una carraria es una vía por donde transitan carros. Y esto es algo importante, porque los carros, si pueden transitar, es porque están acondicionadas para ello. No por todo camino de tierra puede transitar un carro. Y además también quita arrecifes, que es otra palabra árabe, que viene de ar-rasif, que quiere decir calzada. Esta palabra calzada también la utilizaban los árabes de otra forma, que es la forma al-balata, y este al-balata es lo que después ha dado lugar a la formación de palabras como plata, al-blata, de plata, al-balata, al-plata, al-plata. Y hay muchos topónimos que ponen el camino de la plata, pero no es porque por ahí transitar a la plata, ni mucho menos, simplemente porque es el nombre antiguo árabe, que era una al-balata. Y esta forma fonética de hablar, que es la que todos los escribanos de la época acaban transcribiendo, lo que hacen es transcribir una fonética determinada, y esta fonética concretamente es esta. Pues bien, son arrecifes y carreras. No habla para nada de camino. La palabra camino se utilizará después, pero en estos momentos no se utiliza, lo cual quiere decir que están citando las vías más importantes, por supuesto, pero que las vías importantes son vías que tienen una cierta calidad, o por lo menos podemos sospechar que tienen una cierta calidad, porque un arrecife es una calzada y una carrera es una vía para carros. Pues bien, aquí en este flanco, el flanco norte del término municipal, encontramos, lo primero es la carrera que va de Jerez a Lebrija. Esta carrera, que actualmente existe, la cañada de Lebrija, se puede seguir transitando con ella hasta que llega a la marisma y a la vía del tren, y ahí entonces ya empiezan los problemas, como puede verse. Voy a por lo menos proyectar esta estampa magnífica original del siglo XVI, y esta perspectiva de lo que es hoy la carrera de Lebrija. Cuando llega, la raya que se ve al fondo es la línea por donde pasa el ferrocarril, por donde pasa todo el canal, el arroyo, etcétera, etcétera. Bien, esta es una de las carreras o de las vías de comunicación de gran importancia histórica, porque Lebrija fue una ciudad muy antigua, de mucho prestigio, de muchísima importancia, y desde luego no solo estaba comunicada con Jerez. Jerez sería el punto de paso hacia otros lugares, por ejemplo, hacia Doña Blanca, hacia esa ciudad que existió en Doña Blanca, o bien también hacia Medina Sidonia, o bien hacia Alcalá de los Azules, que son ciudades, sobre todo esta última, de grandísima importancia. No porque haya muchos políticos que hoy sean de Alcalá de los Azules, sino porque hace milenios la ciudad controlaba todo lo que es esa cuenca de acceso al estrecho de Gibraltar. Pues bien, Lebrija, como digo, una ciudad que surge un enclave que surge en el Neolítico, que se prolonga a través de la historia hasta el Calcolítico y el Bronce, y que después en la época turbetana, en el siglo VIII, pues nos ha regalado los magníficos candelabros conocidos de Lebrija, ¿no? Quiere esto decir que ese camino que viene directamente a Jerez, en realidad Jerez era un lugar de paso, más que un lugar de arribada, ¿no? Un lugar de tránsito en el caso de esta vía. A continuación de esta carrera nos vamos a encontrar con el arrecife. El arrecife es una sorpresa fantástica, porque en realidad lo que nos está diciendo es que la vía Augusta, la que descubriera los vasos de Vicarello, el itinerario de Antonino, etcétera, etcétera, existía en 1274 y estaba ahí, y se le llama arrecife, y está entre el Cuervo
y la marisma de aguijar. Aguijar es una palabra que la única transcripción así es picar, picarle al ganado para que corra. No sé si porque inmediatamente la marisma conviene pasarla muy rápido o por otras circunstancias, porque como estamos en un viaje imaginario, yo me puedo imaginar también otras cosas aún mucho más imaginarias, como por ejemplo el hecho de que hasta una de sus interpretaciones sea la pica de un palo. Y sin embargo, un lugar por donde transitaba esa misma vía augusta, aguijar, resulta que tiene que ver con picar al ganado, ¿no? Pero bueno, son coincidencias que no sé hasta qué punto pueden ser relevantes o de interés, pero en cualquier caso son curiosos. Este caso de encontrarnos el arrecife, no sé si exactamente por el mismo lugar por donde transitó a lo largo o en los tiempos de Augusto, pero lo que creo que la vía que nos señala actualmente es la vía originaria, una vía originaria, la vía Augusta, que después sería, digamos, heredada por la carretera Sevilla, de Cádiz a Sevilla. Este, digamos, arrecife de la vía Augusta se transforma en la carretera de Camino Real de Cádiz a Sevilla en la segunda mitad del siglo XVIII, pero hasta entonces siguió existiendo el mismo viario. Por tanto, este arrecife que pasaba en ese punto entre el puerto y la marisma de Aguijar es la vía Augusta que se dirigía a el cortijo de Casablanca, que es donde yo interpreto que está Aguijar. El cortijo de Casablanca, además, como ahora en tiempo de lluvia, se forma todavía una extensa marisma que la divide precisamente de Lebrija. Creo que desde este punto del cortijo de Casablanca podríamos seguir el itinerario de la vía Augusta, pero es un itinerario sobre el que se ha escrito mucho, se ha discutido mucho y falta mucho por descubrir y por investigar, ¿no? Sobre todo utilizando técnicas más modernas que hoy día son factibles y que, sin embargo, pues no se aplican, pero que están dando unos resultados alucinantes, como por ejemplo los últimos descubrimientos de la zona de la Amazonía, ¿no? Con las grandes ciudades de los mayas, que se están poniendo ahora de relieve a través de todo lo que son la interpretación y la modificación de la fotografía de los satélites. Bien, esta vía Augusta, como todos ustedes saben, iba a la mesa de Asta, iba desde Cádiz a un sitio llamado Aportum en un caso, o Portus Badizano, según la fuente otra, y llegaba a Mesas de Asta. De Mesas de Asta seguía hacia una ciudad fantástica que era Urgia, y actualmente es un campo lleno de ruinas, ¿no? Que es alucinante que vivamos en un país como este, y tanto como hay gente que todavía aspira a vivir con criterios y modos feudales, no se le caiga la cara de vergüenza de cómo están las torres de Alocaz. Un castillazo enorme con una cantidad de reservorios arqueológicos impresionantes, y ahí se está destruyendo, desmoronando poco a poco, y no se estudia ni se pone en pie nada. Y es una de las ciudades clave. La ciudad clave en la red arterial romana y posiblemente anterior a los romanos. Las torres de Alocaz. Pues bien, por el Cuervo pasaba esta vía Augusta, después continuaba hacia este cortijo de Casablanca o Aguijar, después iba al cortijo del Bujón y acababa subiendo al Cerro de Espartina, bajando a lo que se le llama el muelle que está frente a la mesa de Asta. Estos ya son incorporaciones que hago de lo que he leído de algunos investigadores, como por ejemplo de Messier Silleres, uno de los investigadores franceses que más se ha detenido en estudiar esta vía, al igual que otro francés llamado Ferdinand Rambaud.
En cualquier caso, ya veremos cómo continúa. Lo importante de esta fuente, lo que nos está diciendo es que en ese momento aún existía la vía Augusta y se utilizaba, a pesar de que el siguiente camino que aparece en la lista es el camino que va, o carrera que va de Jerez a Milán. Esta carrera de Jerez a Milán, para mí, que es la misma cañada real de Leyes, por donde va actualmente la autopista, y que anteriormente en las vías pecuarias se llamó el camino de Sevilla o de las Cabezas. Y esta Milana muy posiblemente fuera una villa rural de las que existía en el camino. Pero esta vía tenía como objetivo el ir desde Jerez a Sevilla directamente, porque este arrecife no venía de Jerez, este venía de Mesas de Asta, un lugar que está bastante retirado y es bastante diferente. Por tanto, la siguiente, creo que, bueno, lo más increíble de las Mesas de Asta, aparte de la importancia de su yacimiento arqueológico, es también algo que muchos pasan por alto, que es su riqueza en agua potable. De hecho, hay pocos sitios en la red de vías pecuarias como este caso tan increíble de las Mesas de Asta, que la vía principal la atraviesa por la cuesta, pero está rodeada de descansaderos donde hay multitud de pozos. Y además, esto es un hecho que a mí me da por pensar, ¿no?, de que la importancia ganadera que tenía Mesas de Asta en esa época, que ya de por sí podía venir marcando un clarísimo declive como ciudad, lo que sí parece es que la importancia de la ganadería, de la actividad ganadera, de los poderosos hombres del ganado, sí que tenían un sitio fundamental en Asta. Si en algún texto, como en el texto de Estrabón, se cita de que ahí se juntaban a hacer asambleas los antiguos turdetanos, estas asambleas yo creo que eran hacer mestas, que es intercambiar los ganados que se han perdido. Yo en mi rebaño al final he incorporado 4 vacas del señor Simancas, y el señor Simancas, ¿sabes?, lleva 3 vacas mías. Pues en ese momento hacen una mesa y nos la intercambiamos, ¿no? Porque la palabra mesa es una palabra que tiene un significado muy bonito, aunque actualmente se piensa, o hay gente que lo dice, que su origen está en la palabra latina mensa, pero en realidad eso no tiene poco sentido, porque en casi ninguna de las lenguas europeas se utiliza la palabra mesa. Hasta el italiano tiene la misma transcripción que el latín, es tabla, en francés table, en inglés table, en alemán touche, y así podríamos casi seguir. La palabra española parece, porque ya ha sido investigada y ha sido, digamos, dilucidada, parece que viene de una palabra egipcia que se escribe, su grafía es Metza, con 2 zetas, y que lo que significa es algo simple y maravilloso: reunión de personas. Bien, quería, como ven aquí, la importancia del asentamiento de Asta y también del repartimiento que se hizo de ese cerro, de esa mesa, que es muy similar al que se hizo de las mesas de Santiago, que después veremos. Aquí, si la pantalla lo permite, se podría ver, ¿se ve o no? Por dónde se supone que pasaba esta vía, ¿no? La vía Augusta, pero siempre sobre planos muy pequeños, de muy poco detalle y siempre con trazos muy aproximados, de tal manera
que bueno, tenemos un cierto, vamos, nos aproximamos algo a lo que por dónde pasaba, pero desde luego no sabemos todavía por dónde pasa exactamente. Volviendo a nuestra sucesión, resulta que de esta cañada, de esta carrera de Jerez a Milana, pasa a otra carrera que viene de Lebrija y va a Grañina. Pero si nosotros nos situamos, que no lo voy a poder poner porque si no vamos a perder el hilo y no se va a ver muy bien en la pantalla, pero lo que es curioso es que siguiendo el orden de la línea actual, primero nos encontramos a la cañada de Lebrija a Grañina y después el camino de Jerez a Milana. Sin embargo, en esta fuente es al revés. Quiere decir esto para mí que la linde que actualmente existe no es la linde que describe el documento. La linde lo describe muy claramente y dice que va entre el Cuervo y Aguijar al cerro más alto. Y todavía gran parte de esta parte de la marisma es una zona de una marisma que tiene perdón, me acabo de ir porque se ha ido uno y me he ido con eso. Bien, lo que quiero decir es que siguiendo la línea actual primero nos encontraríamos con la carrera que va desde Lebrija a Grañina y sin embargo la primera que cita Bartolomé Gutiérrez es esta de Jerez a Milana. Quiere decir que la linde venía más abajo de donde está actualmente. De hecho, en la linde no se dice nada ni de la laguna de los Tollos, se habla de unas salinas y la laguna de los Tollos, Tollo, que es una palabra también de origen celta, quiere decir agujeros, un sitio de muchos agujeros que también podían ser los restos de una cantera de barro, de alfarerías que existieron por allí, por esta zona. Pues bien, la carrera de Lebrija a Grañina es otra de las vías importantísimas porque unía a Lebrija con una ciudad que fue clave en la época musulmana, como fue la ciudad de Calcena o Calzana, actualmente desaparecida en la Junta de los Ríos, ¿no? En el término de Arcos de la Frontera. Esta vía que venía de Lebrija pasaba por Grañina, una aldea que era de Jerez y estaba situada al pie de la sierra de Gibalbín, y de ahí continuaba hacia las mesas de Santiago, y de las mesas de Santiago bajaba por Gédula a Calcena, que fue la capital de la Cora de Sidonia, al menos durante el siglo X y XI, sobre todo el tiempo de Aterramán III, que fue quien construyó la mezquita de este lugar, ¿no? A continuación de la carrera de Lebrija, pues no encontramos nada que pase entre la laguna de los Tollos, o sea, entre la autopista actual y el otro extremo de la sierra de Gibalbín. No aparece ningún camino, algo bastante insólito, lo cual nos puede estar revelando el hecho de que los caminos antiguos que subían a Gibalbín ya habían desaparecido todos, o que hubo intencionalidad de no mencionarlo, o que no tenían la importancia suficiente como para mencionarlos. Lo cierto es que ahí hay un tramo importante de la linde en la que no hay ningún camino. Ya siguiente es un camino de arcos, que es el camino, la carrera vieja de Carrizal a Arcos, que es un camino de muy difícil identificación y que desde luego no afectaba al término jerezano. Pero por la ubicación donde se supone que pueda estar ese punto, lo que viene a decirnos es que la linde del término jerezano
subía mucho más al norte y se metía mucho más adentro del término de Lebrija de lo que lo hace actualmente. De hecho, hay un dato curioso, es que a raíz de toda una serie de pleitos y tal, Jerez tenía que entregar las navas de Cabrahigo, una dehesa, por compensación, tenía que darse el arco, pero no sé cómo iba a compensar el arco por una dehesa que no era suya, porque esa dehesa estaba en términos de Lebrija y tenía otro pleito con Lebrija precisamente por esta misma dehesa, por lo cual ahí hay un embrollo que de verdad no sé por dónde iba la linde, pero en cualquier caso la linde norte la acabamos de terminar de recorrer y contenía estas vías. Bajando ahora hacia lo que es el extremo occidental, es ahí por ejemplo una estampa bonita del cortijo de Casablanca, ¿no? Esta otra es del cortijo del Bujón. Esta es, bueno, una diapositiva que tampoco se verá mucho porque no parece que esté muy bien escaneada. Pero bueno, en cualquier caso, voy al límite oriental. En el límite oriental tenemos, en primer lugar, un arrecife que sorprende porque no nos sitúa bien, y por el hecho de que sitúe un arrecife en un lugar hoy muy apartado y, digamos, no excesivamente transitado, porque en realidad este cortijo, el cortijo de La Plata, precisamente, ¿no? Que ya lo conecto con lo que dije anteriormente de Alpalatano, por aquí es por donde pasaba este supuesto arrecife, un arrecife que yo entiendo que se dirigía hacia la sierra de Gibalbín, aparte de que conectaba con otras vías sumamente importantes, como la vía de Jerez al Trobal, que era la vía que acababa comunicando a Jerez con la ciudad de Carmona, que era otro de las ciudades claves en la Reconquista y también en la cultura andaluza, por su importancia, por su antigüedad, ¿no? Y por todo lo que ha supuesto Carmona a lo largo de la historia. Si tienen ocasión de leer algo de la historia de Carmona, verán que es una ciudad con muchísimas cosas, no solo de enorme valor histórico, sino también muy curioso. Bien, como digo, aquí hay un arrecife que yo sitúo precisamente a la altura de este cortijo, un camino que existe en la actualidad, pero que ya está privatizado, pero que era el camino que iba de Arcos a Gibalbín. Gibalbín es una sierra enorme que tiene unas dimensiones bastante grandes y donde hay gente que después de tiempo explorando cuentan de que hay más de 80 asentamientos repartidos por toda su superficie. Lo que estamos hablando de algo en serio y no de un cerrito con un castillete de segunda categoría, sino de un enclave de una gran importancia cultural e histórica. En este listado llegamos a un sitio que me parece sumamente trascendental en la geografía jerezana, que son las Mesas de Santiago. Un lugar que en realidad pues, no sabemos cómo se llamaba anteriormente, porque hay incluso en una de las transcripciones se le llama Deste, o sea, no tiene ni nombre, es Deste. No sé si es que se confundió y no supo interpretarlo de las Mesas de Santiago de Fe, que así se llamó Fe, por ser uno de los lugares donde por último se apareció el apóstol Santiago para indicar la victoria a las tropas castellanas. Este lugar de las Mesas de Santiago es muy importante en este derrotero de la linde, porque tiene un camino que va a Arcos directamente, la carrera que va de Fe a Arcos, y también la carrera que va de Fe a Gedli, que es la que he mencionado anteriormente, que conectaba con la cañada, con la carrera
de Lebrija a Grañina y que pasaba por la Mesa de Santiago y terminaba en Calcena. Por tanto, Mesa de Santiago tiene dos nombres y están muy cerca de un arrecife, de una calzada. Pero es que además hay otra carrera que se cita a continuación, que es la carrera que va de Vicos a Mataz Almira, que no es otra que la actual Cañada Real de las Mesas. Las Mesas, que es la cañada que actualmente pasa por Vicos y va a las Mesas de Santiago y empalma con esta Cañada Real de Jerez a Espera, que es la que digo, que es la carrera de Jerez al Trobal y del Trobal aquí y seguidamente a Espera y así hasta llegar a Carmona. Es la carrera que iba a Carmona. Por tanto, la ciudad, mejor dicho, este enclave de las Mesas de Santiago es un enclave de gran importancia histórica al cual yo creo que habría que prestarle mayor atención. Bien, disculpen, es que no me he dado cuenta de que voy muy avanzado. Bien, en cualquier caso voy a sintetizar lo que me queda, ¿no? Quiero decir que después de la importancia de las Mesas de Santiago, la ciudad de Jerez ya por eso entonces tenía otra carrera que iba de Jerez a Arcos, otra carrera que iba de Jerez al Timpul, una carrera que se convirtió en un eje de comunicaciones posteriormente por la donación o incorporación del Timpul a Jerez, donde ya descubrimos que hay un camino viejo, un camino nuevo, un carril y un camino nuevo. Es decir, ahí parece que se crea un eje de comunicaciones importante entre Jerez y el Timpul, pero que ya existía en esa fecha. Y por último, quedan 3 caminos, que solamente voy a anunciar y espero que tenga ocasión en otra vez de poder continuar dándole estas explicaciones. Había un camino de Jerez a Gigonza, que era también otra carrera importante, otra carrera que iba a Alcalá de los Azules, que es la actual Cañada de la Lapa, y que era otra carrera de trascendental importancia, porque esa cañada y esa carrera es precisamente la que debió de utilizarse para mantener esa ligazón manifiesta entre las mesas de acta y la Torre La Jutana, que se situaba en torno a Alcalá de los Azules, sin que sepamos si está allí o está en su cercanía. Y por último, el camino que iba a Medina Sidonia, la carrera de Jerez a Medina Sidonia, que pasaba por ese vado de Medina y que acababa bifurcándose y después volviendo a bifurcar hasta llegar a la isla, a Puerto Real, a Chiclana, a Vejer y a Tarifa. Y nada más, muchas gracias y disculpen que me he pasado muchísimo. Brevemente, si alguien tiene interés en hacer alguna pregunta. Bueno, yo me haría una pregunta, una puntualización. Me ha encantado la ponencia, sinceramente, porque lo refleja tal cual es en época antigua, es decir, que es un lugar de paso y está claro que hubo una comunicación con Carmona y todo está perfectamente cuadrado. Mi imagen sincera no lo bueno. Hombre, gracias. Disculpadme porque me he pasado muchísimo. No controlo. Y eso que me he quedado en un tercio de lo que pensaba. Pero bueno, De todas maneras queda emplazado por la segunda conferencia, una segunda parte. gracias. Que ya, bueno, pues podríamos verlo para el próximo ciclo del espejo. La verdad es que lo siento mucho porque no me he dado ni cuenta. Ahora, cuando he mirado el reloj... ¿Alguien más tiene alguna pregunta que hacer? Bueno, nada, la hora que es. Muy breve. La comunicación con Cádiz no era, al parecer, importante. Era primordial. Pero no parece que hubiera una vía directa a Jerez-Cádiz.
sino a través de la Vía Augusta, tal vez. A través de... Bueno, es que sobre eso dos puntualizaciones. La primera es que en casi todas las fuentes históricas que utilizamos, desde Cádiz se iba o al puerto de Santa María o se iba a Puerto Real y había 2 leguas que había que hacer en barca. Eso era así, ha sido si ustedes leen en el manuscrito de los caminos de Andalucía de mediados del siglo XVIII o todos los caminos que describe Madó, etcétera, etcétera, verás como hay siempre un último tramo que va en barca, ¿no? Pero parece ser que cuando se construye, por algo menor, el acueducto del Tempur, había que crear una red arterial que sirviera para precisamente construir y servir a ese acueducto que había que estar vigilándolo constantemente. Entonces, a partir de ahí surge este viario ya en forma de calzada, que es la Vía Augusta, y que viene de Cádiz, pasa por el puente Suazo y enfila hacia arriba. ¿Pero hacia dónde? Entonces, ahí nada más que intentar explicar eso nos puede llevar un montón de horas. Yo particularmente creo que el Portus Gaditanus, o la ciudad de Asportum, porque creo que era lo mismo, quizá en un caso el Portus Gaditanus fuera la referencia al puerto que estaba en la orilla de Cádiz y el Asportum el que estuvo en la orilla de Jerez, la orilla contraria, es decir, el portal. Y del portal a donde yo digo que está el Portus Gaditano hay 2 millas, hay 3 kilómetros, pero río abajo y en línea recta. Es la última, perdón, no la última, sino uno de los meandros, que es el 7º meandro del Guadalete. De ahí que tenga el nombre. Yo creo que está el Portus Gaditano, que es en la curva donde la cañada real de la isla, o de Arcos, una vez que sale del puente de la Cartuja, es una carretera actual, va bordeando la marisma y llega a Puerto Real. Pues eso es, digamos, en una de esas esquinas está el Portus Gaditano, un sitio que antiguamente estuvo el Puerto Franco y hasta donde llegan las cañadas, la cañada del Carrillo, no de Carrillo, sino del Carrillo, que tiene algo que ver con Carril, no con un apellido, y la ruta y la cañada de La Plata, que surge también de ahí y sube hasta Jerez. Porque como digo, para mí Jerez no es más que prealmohade. En algún momento este punto se convierte en un cruce de caminos muy importante y en un lugar clave para su control. Y entonces se empieza a derivar primer camino turdetano o neolítico que iría por la cañada de Carrillo y después acabaría saltando a la cañada del Tabajete para llegar a la Mesa de Hacha, que es el itinerario que más o menos se corresponde con las 16 millas que da tanto los Pasos de Carello como el itinerario de Antoino, etcétera, etcétera. Y que ese itinerario antiguo fue después reconstruido, remodelado, dando origen a una calzada árabe que pasaba ya directamente por Jerez. De tal manera que, al igual que ahora, para ir desde Sevilla hasta Cádiz podemos ir por varios derroteros, ¿no? Pues antiguamente había uno primitivo y se fue de alguna manera reconsiderando y reconvirtiendo hasta hacerlo cambiar a como es hoy día. Pero ese punto del portal y del Puerto Franco, ahí es donde está todo el mogollón, porque además está al lado de Doña Blanca, y Doña Blanca sabemos fehacientemente que fue una ciudad de extraordinaria importancia desde el siglo VIII hasta el siglo II a.C. Por tanto, es algo que tenemos que valorar. Y es por ahí por donde yo creo, porque para ir a Alta lo mismo se va por esta cañada del Carrillo, que se va por la ruta de La Plata, que se puede ir por la cañada del Lomo Pardo y subiendo después por lo que se llama la cañada ancha. En algún mapa la cañada ancha empezaba en la marisma de la Tapa, arriba en Trebujena, y terminaba en Puerto Real. ¿Ve? Aunque después la lectura moderna del señor Enrique Gallego del Fresno, pues lo que hace es que la conecta directamente, o sea, se acaba donde empieza la cañada de la Sierra y la del Lomo Pardo.
Y nada más, por mi parte. ¿Alguna pregunta más? Bueno, antes de finalizar, yo quiero recordar la próxima actividad que hay en el Ateneo. Está organizada por la sección de formación y debate, y es el ciclo Territorio y Compromiso, más allá del 28 de febrero. Y es la presentación del libro Es preciso armarla, 40 años del 4 de diciembre. Es este jueves, también a la misma hora, a las 7:30, aquí en el Ateneo. Darle las gracias a José Manuel Astillero. Yo me permito, en nombre del archivo y del Ateneo, gracias. Yo me he quedado a media, o sea que... Yo os agradezco la invitación y lamento... solamente darle un recuerdo del Ateneo, Muchas gracias. de tu paso por aquí, y agradeceros también a todo el mundo vuestra presencia. Así que nada. Bueno, pues nada, espero que haya otras oportunidades para seguir, porque esto es un mundo, el tema de los caminos es un mundo.